Listo, gracias. Bueno, muy bien, disculpen la demora. Andrés, Daniel, Dubán, Harlem, John Henry, Sandra, Wilmer, muchas gracias por estar acá la tarde de hoy. Vamos a hacer esta presentación de una forma muy ágil, muy rápida. Espero que esto aquí hay Sí, perfecto, está bien. Porque la fecha de la presentación quedó mal, pero bueno. Eh, entonces, el día de hoy quiero mencionar algunas cosas muy importantes relacionadas con la primera entrega que ustedes realizaron, con la entrega de la primera fase, y que tiene que ver con esta distinción entre gobierno y gobernanza y cómo eso funciona en el marco de las políticas deportivas. Por favor, si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda durante lo que yo voy a decir, pueden levantar la mano y pueden hacer preguntas en cualquier momento de la presentación. Lo que me interesa es que quede claro lo que voy a decir porque les va a ayudar enormemente en su formación y en su vida como profesionales en gestión deportiva. Eso es un tema pues realmente muy importante, este que estamos trabajando el día de hoy. Am, si ustedes lo recuerdan, la primera fase giró en torno a cuál es el tránsito entre gobierno, gobernanza y territorios. Bien, creo que todas las personas que están aquí presentes realizaron esa entrega. Am, bueno, y entonces, lo importante es identificar a qué nos referimos cuando hablamos cuando hablamos de gobierno y a qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza. Son dos cosas diferentes y ustedes ya lo deben saber teniendo en cuenta la entrega que me hicieron. Al final voy a hablar de la segunda entrega. Bueno, bien, para poder entender este tema del tránsito entre gobierno y gobernanza, es necesario partir de esto que les voy a mostrar, ¿no? Es como un cuadrito, una línea de tiempo de la última mitad del siglo XX. Esta secuencia temporal nos permite entender de dónde viene ese afán por la gobernanza, pero también nos permite establecer por qué las críticas a este término de gobernanza. Lo que tendríamos que arrancar diciendo es que la CEPAL, ¿no? Un consejo para el desarrollo económico de América Latina que surgió en los años 60, pues se preocupó enormemente por la idea de desarrollo en América Latina durante la década de 1960. Entonces fue una época muy boyante, de mucha producción y de muchísimas ganancias económicas, sobre todo en algunos países de Latinoamérica como México, ¿no? Si ustedes recuerdan, en aquella época incluso a Colombia la llamaban la Atenas suramericana, ¿no? Por su lugar privilegiado con dos mares, es un lugar privilegiado para el comercio, ¿no? Muy bien, entonces esto empezó a caer un poco, a minimizarse cuando en 1973 hubo una crisis del petróleo. Esto es una larga historia, pero fue una crisis monumental en Oriente, en Europa, y eso generó una crisis mundial, una crisis global, ¿no? Y esa crisis se fue incrementando y extendiendo durante la década de 1970 del siglo XX. En los años 80 del siglo XX surgió una corriente que era muy distinta a lo que proponía la CEPAL en los años 60. Esta corriente se conoció como el neoliberalismo.
No. Y entonces, esta corriente lo que buscaba era que los estados no interfirieran en la economía, en nada que tuviera que ver con la economía. La economía se regulaba por sí misma y toda la operación del gobierno quedaba en manos de privados, es decir, el servicio del agua, de la luz, de la telefonía, todos los servicios empezaron a funcionar con manos privadas, es decir, el Estado no se hacía cargo de nada. El Estado se hacía cargo de una sola cosa, la defensa del territorio, las fuerzas militares, ¿no? De resto, todo se hacía cargo en los privados, ¿no? Empresas privadas. Y entonces entró en auge esta corriente privatizadora en toda América Latina, incluyendo, por supuesto, la ex Atenas suramericana, Colombia. Bien. El neoliberalismo tenía muchas características muy importantes. Por ejemplo, lo importante era el mercado. Más allá de los sujetos, de las familias, de las comunidades, lo que primaba era el mercado. El mercado era Dios, ¿no? Para que me comprendan un poco. Y entonces, todos los beneficios sociales que se habían ganado, obtenido por diferentes medios, por ejemplo, por el sindicalismo de los 60 y tal, eso empezó a decaer y todos los beneficios de salud, por ejemplo, de educación, derecho a la educación, derecho a la salud y cosas por el estilo, eso empezó a entrar a manos privadas. Bien, y entonces, si uno quería tener un sistema de salud, pues uno tenía que comprar el sistema de salud, pagar por el sistema de salud sin ningún tipo de subsidio, porque a la gente que está vinculada con el neoliberalismo le fastidia, detesta todo lo que tenga que ver con subsidiar algo, porque cada persona se hace responsable de sus propias ganancias. Cada persona se hace responsable de cómo vive, del trabajo que tiene, en fin. Bien. Entonces, durante todos los años, toda la década de los años 80, como desde la mitad de los 80 para acá, esta corriente fue muy fuerte en el mundo. Y eso se vio incrementado cuando en 1989 derribaron el muro de Berlín, demostrando que el socialismo había sucumbido, tenía que desaparecer en el mundo. Es decir, todo lo que sonaba a izquierda política o a izquierda económica, no podía ser parte del neoliberalismo. Entonces fue una corriente muy potente que empezó a hacer crisis durante los años 2000. ¿Por qué empezó a hacer crisis el neoliberalismo? Porque la cantidad de pobreza en el mundo nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Entonces la cantidad de pobreza, de gente viviendo con menos de $1 al día e incluso a veces gente sin ni siquiera el dólar para vivir un día, pues se veía en todos los lugares del mundo y por supuesto también en Latinoamérica. Entonces, durante los años 2000 empezó a hacer crisis esta idea del neoliberalismo. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacemos ahora? Se empezó a preguntar los gobernantes, ¿no? Los líderes mundiales. Entonces empezaron a decir, pues miren,
El mercado no puede ser Dios. El gobierno tampoco puede seguir mandando, dando directrices respecto a todo lo que pasa en la vida social. Es decir, no podemos seguir con la idea piramidal de que hay unos líderes políticos que por medio del Senado dan las indicaciones de todo lo que se debe hacer en una nación. Pero repito, tampoco podemos seguir endiosando al mercado diciendo que la ley la pone el mercado. Entonces, empezaron a surgir algunas ideas relacionadas con la gobernanza. La gobernanza, que lo vamos a ver a continuación, está relacionada con cómo la gente puede participar en tomar decisiones, ¿no? Respecto a su vida, en fin. Pero ya entrando en los años 2010, en fin, tengamos en cuenta lo siguiente, esto de la gobernanza empezó a surgir con mucha fuerza también en los años 80, pero también en los 90, ¿de acuerdo? Y antes de que hiciera crisis el neoliberalismo, pero en el año 2000, 2010, en fin, hubo algunas voces de intelectuales, de economistas que empezaron a cuestionar duramente el tema de la gobernanza. Y les voy a adelantar cuál es la mayor crítica que le hicieron a que le hacen hoy en día a la gobernanza. Dicen que la gobernanza es un hermanito menor del neoliberalismo. Dicen que la gobernanza es una estrategia de los neoliberales para continuar organizando el mundo a su antojo. Bien, pero si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia entre la forma de gobierno tradicional que funcionaba en los 60, en los 70, en fin, y la forma de gobierno basado en la gobernanza. Bien, ustedes lo saben muy bien, ya me entregaron esa actividad y vamos a ver un poco de qué se trata. Bien, entonces observen el tránsito entre gobierno y gobernanza, siguiendo los dos textos que ustedes tuvieron que revisar para entregar la actividad de la primera fase. Por un lado tenemos el gobierno, y el gobierno tradicional implica que la gente está sometida a los mandatos del gobierno, al poder económico. ¿De acuerdo? Los políticos, los economistas, los dueños de empresas, los industriales, son los que dicen cómo se debe vivir y qué se debe vivir. Y en realidad, todo el estado del país, todo el estado de la nación, se ve supeditado a esos dos grandes poderes, un poder político y un poder económico con actores muy potentes y con familias históricamente reconocidas en términos políticos, familias de políticos y familias de dueños de empresas que supeditan al Estado y el Estado termina obedeciendo lo que dicen estas dos potencias, la política y la económica dentro del país. En realidad, evidentemente, no podemos hablar de que haya una democracia en estos países. Así la gente salga y vote. Así la gente diga que elige a sus representantes. El problema es que los representantes que se postulan hacen parte de este engranaje potentísimo político y económico respaldado por el Estado que está supeditado a esos mandatos. Ahora, desde los años 90, 2000, 2010, empezó a surgir una idea revolucionaria que tiene que ver con vinculemos.
el Estado, el mercado y la sociedad civil. Es decir, hay grupos en la sociedad que tienen intereses, tienen búsquedas, quieren hacer cosas. Hay personas vinculadas al deporte en Colombia que quiere lograr cosas. Quiere hacer cosas, por ejemplo, en deporte de rendimiento. Quiere crear proyectos, escuelas de formación deportiva. Quieren formar escuelas de entrenamiento, campos de entrenamiento deportivo, en fin. ¿Por qué no permitirle a esos especialistas, a esos grupos de interés que se organicen? Entonces, la gobernanza lo que dice es, ustedes, grupos de la sociedad civil, organícense y los vinculamos con empresas y con el Estado y vamos a tener reuniones escuchándonos mutuamente para generar proyectos colectivos que articulen al Estado, a los empresarios y a esos miembros de la sociedad civil. Ustedes vieron ya varios ejemplos en las lecturas. Por ejemplo, grupos de pilotos en Alemania que se opusieron a las formas como les estaban pagando, pilotos aéreos, ¿no? Los que manejan los aviones, que estaban oponiendo a cómo el gobierno alemán les pagaba y decían, no, no puede ser, no puede ser esto. Reunámonos y creemos como un comité de pilotos. Reunámonos ahora con los dueños de los aviones y reunámonos con el gobierno alemán y digamos, vamos a hacer un proyecto colectivo para que nuestra comunidad de pilotos tenga mejores condiciones, pero también mejores servicios. Podamos dar mejores servicios, en fin. Entonces, básicamente la gobernanza, si ustedes se dan cuenta, es muy diferente a la forma como funciona el gobierno tradicional, que es como una imposición política económica sobre el Estado. De pilotos tenga mejores condiciones, pero también mejores servicios. Podamos dar mejores servicios, en fin. Entonces, básicamente la gobernanza, si ustedes se dan cuenta, es muy diferente a la forma como funciona el gobierno tradicional, que es como una imposición política económica sobre el Estado. ¿Me entienden? Bien, lo que ustedes leyeron en los textos de Juan Romero, de Renate Mainz, de Farinos, en fin, es que hoy en día se habla de que debe haber una complementariedad entre la política tradicional y la gobernanza, ¿no? Debe haber como una coexistencia pacífica entre los dos. Es una mixtura. Pero para poder hablar de gobernanza, necesitamos tener algunas herramientas básicas, algunas características elementales. ¿Qué debemos tener? Gente empoderada, es decir, gente de la sociedad civil que tenga ideas y que tenga propuestas. Gente vinculada a la gestión deportiva que tenga proyecciones. Yo quiero generar un proyecto en deporte social comunitario. Yo quiero generar un proyecto de formación deportiva. Y entonces hay gente que se empodera, ¿de acuerdo? Y participa diciendo abiertamente, nuestro proyecto consiste en A, B, C, D. Pero además, para que pueda haber gobernanza, se requiere que haya apertura del gobierno tradicional. Porque si el gobierno tradicional no tiene apertura y dice, sí, ustedes pueden seguir trabajando allí, en fin, pero en realidad
no les prestamos atención, pues no funciona. Debe haber responsabilidad de todas las partes. Los gobiernos locales deben tener voz y tener voto. Es decir, no solamente la voz y el voto depende del gobierno central. Los gobiernos locales también participan. Si ustedes ven, mercado, sociedad civil, gobierno, Estado, empresarios, son muchos actores dentro de este proceso. En fin, debe haber administraciones locales y municipales muy fuertes para lograr esto. Entonces, el gran problema, y esta es la gran crítica que se le hace al neoliberalismo, consiste en que para poder hablar de gobernanza necesitamos superar la desigualdad social. Es decir, en sociedades con una altas tasas de desigualdad social, es muy difícil hablar de gobernanza porque lo que prima es la corrupción. Pero la gobernanza se ha inventado algo muy interesante que se llama políticas públicas. Y las políticas públicas para tratar de superar estos temas de corrupción genera proyectos no inmediatos, sino genera proyectos de 10 años o más. Es decir, transversales, que puedan seguir funcionando sin importar quién está a cargo, qué político está a cargo. Entonces, esta es una de las ventajas de la gobernanza, que se proyecta a largo plazo, bien, para tratar de superar este tema de la corrupción. Pero también deben haber corporaciones, es decir, grupos de personas, grupos de interés, por ejemplo, en el caso de ustedes, relacionados con el deporte, que estén muy bien organizados y que tengan capacidad de decidir y que tengan capacidad de acción. Sin eso es muy difícil que haya gobernanza. Muy bien, lo que dicen los textos que ustedes leyeron es que hay naciones que no tienen estos requisitos y aún así hablan de gobernanza, ¿no? Y lo que ustedes leyeron en los textos es que hay poblaciones, hay naciones en donde el Estado no quiere soltar su poder, no le quiere devolver el poder a la gente, a los colectivos, no quiere soltarlo, quiere mantener todavía ese poder. Y en esos contextos es muy difícil hablar de gobernanza. Bien. Ahora bien, políticas públicas es un tema fundamental y este tema va a ser fundamental para la fase número 2, para la actividad que me van a entregar en algunos días. Bien. Tiene que ver con las dimensiones de la política, con el tema de las políticas públicas que están tan de moda en el mundo hoy en día y están muy de moda en Latinoamérica. Van a ver, leyendo el texto de Alfonso Sánchez Cubides, que el origen de estas políticas públicas se remonta a la década de los 50, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, 6 años después, en la Universidad de Stanford, empiezan a hablar de esto de políticas públicas. Pero tengan en cuenta también que en aquella época empezó a hablarse de derechos humanos. Y entonces las políticas públicas se originan en una intención del mundo, una intención que busca no volver a caer en una guerra mundial como la que acaba de terminar.
Entonces se buscaba que existiera bienestar en el mundo, que hubiera seguridad social y que haya una provisión mínima económica para los más excluidos del mercado. Esto, como lo vimos en los años 80, se vino al piso porque el neoliberalismo acaparó todo el funcionamiento de los estados. Bien. ¿Qué características podemos darle a las políticas públicas? Entonces tenemos que tener algo muy claro. No todo lo que hace el Estado, no todo lo que hacen los políticos, los senadores son políticas públicas. Para que haya una política pública, es imprescindible que la gente participe, que haya personas de la sociedad civil participando y que haya focos de interés, ¿no? Que haya gente interesada en temas que se reúnan para desarrollar esos proyectos. En ese sentido, gobernanza y políticas públicas van muy cerca, van muy de la mano, ¿no? Y una característica importante de las políticas públicas es que debe tener un contenido, un programa, una organización. Es algo muy estructurado, bien, tan estructurado que tienen un ciclo. Lo primero que se hace para diseñar políticas públicas es identificar un problema. Entonces tienen que ir a hablar con la gente de las comunidades. Por ejemplo, si ustedes quieren diseñar, desarrollar políticas públicas en deporte, en gestión deportiva, en fin, lo primero es ir a hablar con la gente de las poblaciones y empaparse de cuáles son los problemas reales. Y eso se incluye en una agenda política en donde participan muchos actores, incluso los políticos, incluso los empresarios. Y luego se formulan unas soluciones, un plan de acción, se lleva a la marcha, se implementa y luego se evalúa. Y después de la evaluación, volvemos a mirar el problema a ver si se solucionó. Si no se solucionó, volvemos a realizar todo el proceso para transformar el diseño de las políticas públicas, su formulación, su implementación y una segunda evaluación. Es como un ciclo. Adivinen cuáles son los problemas de las políticas públicas. Tienen razón. Son los mismos problemas de la gobernanza. Son problemas muy similares. La burocracia. Entonces, si vivimos en naciones muy burocráticas, para pensar, por ejemplo, en incluir en la agenda de políticas el problema que vimos es un papeleo, ir a hablar con tal persona, ir a hablar con otra e incluso darles dinero para que lean el proyecto. Eso se llama corrupción, eso se llama clientelismo. Hay gente que está metida en políticas públicas que sigue creyendo que las políticas públicas son normas jurídicas que dicen los abogados, ¿no? Entonces, si caen en esa idea de que todos los problemas del país se solucionan con leyes, están equivocadísimos. Esa es una corriente profundamente santanderista en Colombia, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que los problemas sociales no se solucionan con leyes. Las leyes son una herramienta fundamental, pero se solucionan con políticas públicas. Grupos de ciudadanos organizados, juiciosos, con un proyecto que pueden vincular eso a una agenda política para ponerlo a circular a largo plazo. Bien. Y uno de los grandes problemas de las políticas públicas es que en la academia
decimos un montón de carretas respecto a esto, pero a la hora de ponerlo, de volverlo práctico, de ponerlo en la realidad, es muy difícil. Una de las razones es la desorganización de la gente. En algunos países de Latinoamérica esto es mucho más fácil e incluso en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo en México, hay comunidades, hay poblaciones que ellos mismos se encargan de sus políticas internas porque ya dejaron de creer en los empresarios y en los gobernantes y en los políticos y ellos dicen, no señores, nosotros nos encargamos, ustedes no se metan acá. Es decir, es el extremo, es la organización total, pero excluyendo todos los demás actores, pues por razones históricas. Muy bien, esto básicamente es como un tránsito entre el gobierno tradicional y la gobernanza en el marco de las políticas públicas. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho por hacer. Es necesario crear colectivos desde la gestión deportiva para desde ahí movilizar proyectos en términos políticos. Muy bien, esta es como la idea fundamental de este tránsito entre gobierno tradicional y gobernanza. Necesito saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. A la una, algo que quieran decir al respecto. A las dos, algo que no esté claro. ¿Hay alguien que está levantando la mano, creo? Sí, perfecto. Dubán Popayán, ¿me quieres decir algo? Sí, profe, una pregunta. Así como usted decía que en México hay, hay gente que se organiza y debido a eso eh, excluye al gobierno y a los entes privados, entonces la misma gente financia sobre las políticas públicas o cómo sería. No. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Este año hubo unas elecciones para elegir, por ejemplo, gobernadores y alcaldes en algunos estados de la República Mexicana. Hay un estado que se llama Michoacán y en Michoacán 17 municipios, la gente de 17 municipios se reunió cada comunidad en su propio municipio, están lejanos dentro del estado, y dijeron, no vamos a votar por nadie. Nosotros ponemos nuestro alcalde, sale de nuestra gente. Aquí no entra ni ejército, ni políticos, ni empresarios a hacer negocios en nuestras tierras, ni empresarios ni políticos. Am, entonces, ¿de dónde surgen los recursos? Por ley constitucional en México, hay unas partidas presupuestales que deben ir a los municipios. Pero atención, deben ir a los municipios, a los pueblos, no a los gobernantes. Entonces, el Estado, el gobierno debe cumplir esa ley. Entonces, el gobierno lo que hace es envía esa partida presupuestal para el siguiente año, se lo envía al municipio y la misma gente se encarga de controlar ese dinero para el beneficio de su propia comunidad. ¿Ves? Así funciona la cosa. Eh, Ten en cuenta lo siguiente, Dubán Popayán, esto no es, no ocurre en todos los municipios de México, pero existe una tradición histórica en México que conduce a la gente a tener este tipo de prácticas, porque están hartos de la politiquería, de los conflictos armados, en donde la policía y el ejército también resultan involucrados,
En fin, entonces así más o menos funciona en algunos lugares. ¿De acuerdo, Duván? Muy bien. Mm, sí, creo que Sandra está levantando la mano, me dio la impresión. ¿O Duván, quieres decir algo más? No, Liz, sí, ya me quedó absolutamente claro ese tema. Gracias por la explicación, profe. Muy bien. Date cuenta, Duván, que para llegar allá se requiere pues una gran formación ciudadana, ¿no? Y se requiere una gran organización comunitaria. Bien, en fin. Bien, muchas gracias, Duván, por la pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hace un momento estaba viendo que Sandra me estaba solicitando ingreso, pero bueno, creo que no. Entonces, a la una. Sandra, adelante. Abre el micrófono. Habla, habla, habla. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Habla, Sandra. Profe, buenas tardes. Profe, una Buenas pregunta tardes. con respecto a las políticas. ¿Qué dice? Eh, ahorita con, ahorita con, de pronto con la formalización del Ministerio del Deporte, digamos que uno creería que el deporte colombiano ha avanzado en muchas facetas a nivel tanto nacional como internacional. Y desde la perspectiva de pronto como nosotros como también como futuros gestores deportivos y también como deportistas, vemos que las cosas no han ido pues como se han proyectado, como se pretende. Entonces, uno quisiera saber si existen grupos oficiales de personas o corporaciones que estén generando este tipo de políticas públicas para que, por decir, al deporte colombiano no se le sigan como que cortando las alas, digámoslo así, o los presupuestos. Y gracias, Sandra, por la pregunta. Mira, tu pregunta es muy interesante porque nos permite entender, gracias por cerrar el micrófono, porque nos permite entender lo siguiente. Tú dices, dentro del ministerio, dentro del Estado, hay corporaciones que nos ayuden. Esa forma de ver no tiene nada que ver con políticas públicas. Recuerda lo siguiente, Sandra, y todos los demás que están acá presentes o que van a ver esta conferencia. Para hablar de política pública, necesariamente necesitamos vincular a la población, a la ciudadanía, a la sociedad civil. Las políticas públicas no son políticas o leyes emanadas de un poder central o de un poder político local. No, eso no es política pública. Para hablar de política pública necesitamos vincular a la gente y la gente debe expresar sus problemas. La gente debe hacer parte del diseño de la política y la gente debe hacer parte de la implementación de la política. La gente de la sociedad civil, gente como ustedes que están estudiando gestión deportiva. ¿Ves? El gran problema de las políticas públicas y de la gobernanza es que los poderes gubernamentales no, en ocasiones, no quieren soltar el poder para escuchar y vincular a gente de la ciudadanía. ¿Ven? Ahí es donde está uno de los problemas. ¿Cómo se soluciona esto? Existen muchas posibilidades, pero una de ellas es crear grupos de interés.
Asociación de Gestores Deportivos. Eso ya implica cierto poder de negociación con empresarios y con gente del Estado. Entonces, asociación de gestores deportivos con un objetivo claro. Tenemos un plan, un proyecto, una propuesta. Así se logra vincularse a las políticas gubernamentales y decir, queremos transformar esta política y generar una política pública. ¿Ven? Es una posibilidad, pero es muy interesante la pregunta de Sandra porque fácilmente podemos caer en la idea de que el Ministerio del Deporte es el encargado de generar todas las directrices de cómo va a funcionar todo el deporte en Colombia. Pues mira, eso no es una política pública, porque no están vinculando a la gente. ¿De acuerdo? Entonces son temas fundamentales para lo que ustedes están estudiando, que es gestión deportiva. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Pueden levantar la mano a la 1, a las 2 y a las 3. Igual por medio del chat del curso o por medio del foro o por medio de correos electrónicos dentro de la plataforma o por medio de Skype, ustedes pueden hacerme todas las preguntas que consideren necesarias. Bien, me gustaría terminar esta conferencia hablando de lo que nos depara para la fase 2. Ustedes están trabajando en este momento en la fase 2, ¿no? Am, y la fase 2, vamos a ver si lo tengo por aquí. La fase 2 vence en 17 días. El 3 de octubre vence pues, la entrega de esa fase 2. Es una fase muy interesante y es muy sencilla porque solamente están solicitando un producto. Un producto están solicitando, que es una reseña. Una reseña con 6 párrafos. Son solamente 6 párrafos, es casi que una página y media, eso es todo lo que están pidiendo. Una reseña quiere decir extraer las ideas fundamentales, los argumentos centrales de un texto que se llama Dimensiones de la Política, escrito pues justamente, como a ustedes ya se los acabamos de mostrar, por Pedro Alfonso Sánchez Cubides. Bien. Ustedes googlean Dimensiones de la Política Sánchez Cubides y tienen el texto. Ya lo tienen. Búsquenlo en internet, es muy fácil de conseguir. Y solamente deben leer de la página 193 a la 212, no más. Es una fase muy sencilla, muy fácil, pero muy interesante, porque van a poder escribir, ¿no? Mostrar un poco esas competencias escriturales, pero además deben demostrar pues una capacidad para entender textos, para entender el texto, dimensiones de la política. ¿Qué debe tener su reseña? La van a entregar en un documento de Word. Es casi que una página y media y algunos entregan solo una página. Está bien. ¿Qué debe tener? Título, pongan un título creativo. Un primer párrafo. Van a exponer la idea central, principal del texto de dimensiones de la política. ¿Cuál es la idea central? Luego
deben escribir en 4 párrafos el resumen de los argumentos principales del texto, ¿no? Deben explicar detalladamente el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Deben explicar en esos 4 párrafos cómo se realiza una política pública. Sinteticemos. Título, primer párrafo expone la idea central. 4 párrafos adicionales en donde dicen cómo es ese proceso de política pública, diseño, implementación, evaluación, en fin. Y un último párrafo en donde cada uno y cada una de ustedes hace un comentario crítico respecto al texto que están reseñando. Dimensiones de la política de Sánchez Cubides. Entonces, sean muy críticos, digan su opinión, planteen su reflexión, pueden dialogar con otros textos, pero lo hacen en un párrafo corto. ¿De acuerdo? Atención, características fundamentales. No vayas a copiar y pegar textos literales del artículo que estamos revisando. Es decir, expónganlo con sus propias palabras. Si van a escribir algo literal, escríbanlo con comillas, entre comillas, porque no lo están diciendo ustedes, lo dice el autor. Todo lo que no digan ustedes tiene que ir entre comillas. De resto, para todo, usen sus propias palabras. Y si algo va entre comillas, tienen que utilizar las normas APA. Ese documento se entrega en Word y lo suben a evaluación, al ambiente de evaluación, antes del 3 de octubre. Quedan 17 días para eso. Es todo lo que van a hacer en esta fase 2. Entonces, es una fase muy interesante porque les va a permitir entender un poco más a qué nos referimos con políticas públicas. Y además van a poder escribir. Y necesitamos ver qué tal están escribiendo con sus propias palabras. Bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta respecto a esto de la fase número 2? Andrés, Daniel, Dubán, Harlem, Jason, Sandra, Wilmer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que se está pidiendo para esta fase número 2? Parece que todo está claro, ¿verdad? Es realmente fácil, es realmente sencillo, pero se requiere tiempo. Ya voy contigo, Iván, requiere tiempo. No lo hagan en el último momento porque no lo van a poder lograr. Dubán, ¿querías decirme algo? Sí, profe. Los avances que tengamos los podemos subir al foro y para, no sé, para generar una retroalimentación entre nosotros. Mm, no se está solicitando eso en la tarea. La guía no se está solicitando eso. Pero si tú quieres hacerlo, bienvenido, claro que sí. Y en este caso específico, mi estimado Dubán, estoy aquí buscando la guía. Déjame ver. En la guía lo que dice es que se comentan las inquietudes que surjan respecto al desarrollo de la reseña. Entonces yo creo que sería mucho más valioso y pertinente que tú dijeras en el foro, tengo esta duda con respecto a esta idea. Ustedes, compañeros, ¿qué opinan? Eso sería muy valioso en lugar de subir el resumen de lo que vas a, o una parte de la reseña. Más bien como que plantea inquietudes para que tus compañeros respondan a esas inquietudes. ¿Te parece, Duan? Sí, sí, listo. Vale, muy bien.
Wilmer, tú tienes el micrófono apagado, es que no veo tu micrófono, no estoy seguro. Bueno, ¿alguien tiene más comentarios, más dudas? Siempre que suban inquietudes o dudas al foro de esta segunda fase, háblenle a los compañeros, digan compañeros, o si quieren, pueden escribir el nombre del compañero que ustedes quieren que les hagan los comentarios. Eso también es válido. Pero la idea es como que tengan interacción entre ustedes, ayudándose mutuamente. Si yo veo que hay gente que está muy perdida, entraré a participar. Pero se trata de que ustedes tengan un espacio para que ustedes puedan conversar entre ustedes mismos también y ustedes mismas también. Muy bien. Otra duda, otro comentario, otra pregunta. A la una. Harlem, adelante. Profe, pues sería también excelente que al subir nosotros algún comentario al foro, tú nos dieras tu punto de vista, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo voy a estar muy pendiente. En esta fase específicamente, si alguien tiene dudas, eh, estaré pendiente para aportar algunos comentarios. ¿De acuerdo, Harlem? Listo. Muy bien. No duden en escribirme. Me encuentran así como Ricardo Duarte Bajaña en Skype. Ustedes buscan Ricardo Duarte Bajaña y pueden buscarme en Skype y por ahí también pueden hacerme algunas preguntas y algunos comentarios y conversamos por Skype. O incluso podemos tener una videoconferencia si lo consideran necesario. Fundamentalmente estoy como desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a jueves, en disponibilidad para atenderlos con mayor gusto, ¿vale? Por Skype. Me faltaba una cosa. Ok, bien. Entonces pueden comunicarse por el foro, por el correo interno de la plataforma, es otra opción interesante, o por Skype, que es una cosa mucho más personalizada y también es mucho más valiosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Es todo lo que quería decirles el día de hoy. Los animo para que me entreguen la actividad a tiempo. No me la entreguen fuera de tiempo porque no voy a poder evaluarla. Eh, 3 de octubre finaliza. Envíenmela antes del 3 de octubre, por favor. No lo dejen para la última semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Los dejo por ahora, espero que haya sido de interés esta presentación, que les haya aportado cosas importantes y nos veremos prontamente en la siguiente web conference o en alguna videoconferencia por Skype. Fue un placer, cuídense mucho, hasta pronto, adiós.